Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a sus discípulos en el lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y los otros dos discípulos suyos. Simón Pedro le dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Jesús. Puede sentarse. Cuatro son los movimientos que nos regala el Evangelio en este tercer domingo de Pascua: ver, escuchar, amar
y seguir. Vamos a ver si los aprendimos. Ver, escuchar, amar y seguir. ¿Se les olvida? Una vez más. Ver, escuchar, amar y seguir. Bueno, hay algunos, vamos a ver si de aquí a 10 minutos ya las hemos interiorizado. Ver. Hay muchas cosas que en la vida vemos. Cuando los ojos están bien, pues uno ve maravillas. Cuando estos fallan o no se tiene la capacidad, entonces hay que aprender a ser demasiado intuitivos para poder hacer una construcción mental de qué es lo que los otros dicen que hay. La vista, al igual que otros sentidos, muchas veces nos hacen pasar unas malas experiencias, nos hacen tener unos malos ratos. Y nosotros quizá en la vida podemos tener muchas miradas que diría yo son miradas superficiales de las cosas. Generalmente nosotros vemos a las personas en ese sentido superficial. A lo mejor si la vista funciona, sabemos más o menos quién es. Si la vista falla, entonces uno tiene que esperar que esté más lejos o más cerca, según si sufre astigmatismo, miopía y quién sabe cuántas otras cosas. Y uno dice, no sé quién es, pero parece que es. Ya cuando está cerca, ay, sí, es fulano de tal. Y no sé qué lleva puesto, será una chaqueta, será un saco, ay, sí, lleva un saco, pero le queda como feo, ¿no? Como apretado, no se ha dado cuenta. Y entonces seguimos llenando detalles superficiales, si está gordo, si está flaco, si le pegaron, si no le pegaron, si se trasnochó, si tiene ojeras, todo eso es superficial. Y muchas veces nos quedamos con eso. También hay lecturas que hacemos frente a los comportamientos, frente a las palabras, y es lo que llamamos esas primeras imágenes. Miren, ahí está el tema de la imagen. Esta persona es antipática, o esta persona se ve que es amable, esta persona es como tratable, fácil de llevar, a lo mejor se ve que es como medio fregado, es que mire la cara, y eso mire cómo frunce el ceño, es lo que muchos dicen, no, el padre es que mire cómo mira, mire cómo no sé, exacto. Esas son miradas superficiales. Y como las miradas y esas miradas superficiales nos engañan, pues no hacen que tengamos la totalidad del plano de lo que es realmente una persona. Los evangelios han sido muy astutos en eso, sobre todo el evangelio de Juan que hemos escuchado en estos domingos, porque nos va regalando una nueva mirada de la persona de Jesús. Los discípulos no ven con claridad, inicialmente parecen que vieran un fantasma, pero con los gestos, con las actitudes, con las palabras, van constatando eso que hay en su corazón. Es el Señor. Aprender a ver. Podríamos preguntarnos nosotros qué es lo que vemos, cómo vemos la realidad y cómo vemos la acción de Dios. ¿Realmente somos capaces de reconocerlo? Porque creo que ahí está algo importante de nuestra vida, y es que al resucitado hay que aprender a descubrirle, y para descubrirle hay que tener entonces una mirada aguda que no se queda en las cosas superficiales, sino que es capaz de entrar y de llegar al corazón. Aprender a ver. El segundo dinamismo, aprender a escuchar. Uno continuamente escucha muchas cosas, insisto, cuando el sentido está trabajando de la mejor manera. Cuando la audición falla, entonces vienen los problemas, porque hay que estar repitiendo, o uno tiene que estar pidiendo que por favor le repitan. La audición va también muy asociada a la capacidad de habla. Cuando la gente habla enredado, uno dice, caramba, no le entiendo, ¿me puedes repetir qué es lo que quiere decir? Y además que la escucha también lleva o nos involucra en otra capacidad, y es la capacidad de comprender. Uno puede escuchar, pero no comprender lo que le están diciendo, lo que necesita uno captar. Y por eso resulta tan complejo. Y en eso que vamos escuchando es fundamental el hecho de reconocer que hay otras voces,
que hay otras experiencias que nos pueden ayudar en la vida a focalizarnos mejor. Pedro había estado desencantado, al igual que todos los discípulos. Creo que la muerte de Jesús deja en ellos un gran vacío. Es la misma sensación que experimentamos cualquiera de nosotros ante la muerte de alguien querido. Cuando uno en verdad ama a alguien, cuando uno aprecia a alguien, ese vacío que se deja es algo complicado, complejo. Uno no sabe cómo llenarlo, requiere tiempo, paciencia, arte para hacerlo. Y ese desasosiego va también para ellos unido al desencanto, sobre todo por lo que ellos imaginaban que Jesús tendría que ser capaz de hacer. Y aquí pasa algo, y es que Pedro decide regresar. Si Jesús ya no está, si ya no hay maestro, entonces es necesario volver a lo mismo que se hacía antes. Y en vez de mirar un futuro con esperanza, decide hacer lo que él sabía hacer. Y lo que él sabía hacer era pescar. Lo que los compañeros ven es lo que empiezan también a imitar. Y por eso los otros discípulos deciden regresarse e ir con Pedro para también hacer lo mismo, dedicarse a pescar. Pero uno de ellos tiene una intuición. No se queda en las cosas superficiales y reconoce que quien está en la orilla es el Señor. Y al decir que es el Señor, entonces Pedro está atento y escucha que otro le está diciendo que es el Señor. Y gracias a ese testimonio, gracias a ese mensaje que llega directamente al corazón, es capaz de arriesgarse, es capaz de saltar, es capaz de dejar todo lo que tiene, aunque no tiene nada porque no han logrado hacer absolutamente nada, y llegar entonces a la orilla. Uno en la vida necesita escuchar en dónde está el Señor, porque a lo mejor vamos haciendo esas búsquedas y no lo reconocemos con facilidad. Quizá otros tienen la mirada mucho más aguda y son capaces de decir, ahí está el Señor. Pero cuando uno no es quizá intuitivo, cuando uno no tiene la capacidad de escucha desarrollada, cuando somos testarudos, otros pueden decirnos que ahí está el Señor y además nos pueden decir lo que ven que el Señor es capaz de hacer. Y uno sigue en la vida como si nada. Tiene entonces un diálogo y un encuentro entre el maestro y los discípulos. Y el Señor les podría preguntar, ¿y ustedes qué han hecho, muchachos? A ver, ya se regresaron aquí, ¿qué fueron capaces de sacar? La vida sin el Señor ciertamente hace que no se dé fruto, que sea una vida infecunda. Y es lo que muchas veces podemos experimentar cuando decidimos apartarnos del Señor. Cuando nos sentimos desencantados, cuando sentimos que la palabra de Dios a lo mejor no da el fruto que nosotros queremos, cuando sentimos que Dios no cumple nuestros caprichos, vamos y nos regresamos a una vida de desencanto. Y a lo mejor podemos hacer las cosas que sabemos hacer, pero sentimos que éstas se quedan sin dar fruto. Basta una palabra del Señor para que entonces se tenga la plenitud y la totalidad. Y es lo que el Señor les está diciendo. No han logrado hacer absolutamente nada. Echen las redes. Basta una palabra del Señor para que tenga efectividad. Pero esa palabra necesita ser escuchada, necesita ser acogida. Hay entonces que aprender a confiar. Creo que es lo que el Señor todos los días nos dice con su palabra, que confiemos en Él, que echemos las redes, pero pareciera que el asunto es de confianza y de fe, porque aún no hemos visto dónde está el Señor. Cuando nosotros despertamos y ponemos nuestra jornada en manos de Dios, pues hay que creer que el día va a ser productivo, porque es lo que hace la palabra del Señor. Cuando mi familia está puesta en manos de Dios, pues tengo que creer que Dios en verdad la está transformando, porque es lo que hace su palabra, da fruto. Cuando mis estudios, cuando mi trabajo los pongo en manos del Señor, lo que tengo que saber es que eso va a dar fruto, porque es lo que hace la palabra. Basta una palabra, podrán decir después los testimonios,
una palabra tuya bastará para sanarlo. El Señor no necesita decir gran cosa, basta una palabra y todos los días nos regala una palabra de vida. ¿Qué tanto la acogemos? ¿Qué tanto creemos? ¿Y qué tanto dejamos que ésta dé fruto? El tercer dinamismo, aprender a amar. Amar no es fácil, amar cuesta, amar duele, y más cuando se trata de un amor maduro. Hay amores pasajeros, como dirán algunas canciones, hay amores que resultan fugaces. Eso nos va enseñando que para amar a alguien hay que aprender a tener paciencia, porque amar implica reconocer al otro. Amar implica no solo dejarnos fascinar por su mejor cara, sino también por esos momentos de desencanto, por esos momentos de cruz o de traición. Y entonces encontramos un diálogo entre el maestro y Simón. Jesús le pregunta, ¿me amas? Simón es un hombre que ya ha aprendido y sabe que no es capaz de amar. Reconoce que ha sido egoísta. Y ahí creo que está el punto clave de esta parte. Reconocer que nosotros, ninguno es capaz de amar como el Señor nos pide. Hay que reconocer que muchas veces somos egoístas porque amamos de manera caprichosa. Muchas veces uno puede amar pensando en ser desinteresado, pero el corazón muchas veces quiere ser correspondido. Y por eso entonces yo doy, pero espero recibir. Y cuando no se recibe, ¿cómo duele? Y eso suena a traición. Y si no, entonces miren muchas parejas y miren el interior de muchas familias. ¿Cuál es el desencanto de muchas parejas que dan continuamente y a lo mejor parece que nada de lo que dieran da fruto porque no hay un gracias, un te quiero, un detalle, algo que encante, algo que diga yo también estoy manejando los mismos sentimientos, estamos en la misma línea? Muchas veces, bueno, gracias, déjelo por ahí tirado, después miramos a ver qué es. Y eso como que dice, pucha, mejor no le hubiera dado nada, hubiera cogido esa platica, me la hubiera mecateado, no sé, en cucas que están baratas. Pareciera que estuviéramos con una persona que, pues, gracias, déjelo ahí. Un plato de comida, preparé esto con todo mi amor, toda la mañana me la he pasado en la cocina. Bueno, gracias, déjelo por ahí servido. Ahorita voy. Eso desencanta, rompe el corazón. Es lo que sufre, puede sentir una madre o un padre que se dedican al cuidado. Es lo que a lo mejor uno también siente y esa frustración en las amistades. Uno a lo mejor se mete de lleno en la amistad, vamos a sacar adelante esto, vamos a crecer juntos, vamos a lograr esta meta en común. Pero a lo mejor uno puede sentirse decepcionado, porque la otra persona a lo mejor no es tan perfecta como pensábamos que era. Vamos poniendo el ideal más alto, pero no nos damos cuenta que también nosotros muchas veces no respondemos a esos grandes ideales. Simón, después de haber pasado por la experiencia de la cruz, del maestro, sabe que es egoísta, porque había sido una persona bocona. Yo voy a estar contigo hasta el final, yo no te voy a negar, estoy dispuesto a morir por ti. Jesús sabía muy bien que esas eran palabras vacías y por eso le dijo, antes de que cante el gallo, te garantizo que 3 veces me habrás negado. No una, ni dos, 3 veces. Y aún así Jesús, cuando se encuentra con él, está dispuesto a amar. Muchas veces uno no es capaz de amar cuando se siente decepcionado, cuando se siente desilusionado, cuando se siente no correspondido. Uno como que prefiere tomar distancia y hacer que no pasa nada. El Señor sigue amando. Y entonces ahora viene la tercera respuesta. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Pero ya Jesús no le está preguntando si es capaz de amarlo, es decir, si tiene un amor agapao que implica entrega, totalidad. Ahora Jesús le pregunta si es por lo menos capaz de amarlo, así sea con interés. Y entonces Simón podrá decir, sí, Señor, así sí soy capaz de amar. De la otra manera no, pero de esta sí. Y al final será capaz de dar la vida por él. Amar es toda una escuela y por eso hay que pedir al Señor la gracia de poder entender lo que significa realmente el arte de amar. No quedarnos en la superficie, sino ser capaces de dejar que el corazón nos lleve a dar la vida por los demás.
Eso realmente es lo que significa amar. Y el último dinamismo para terminar, seguir. Uno no puede seguir a quien no conoce, uno no puede seguir a quien no ve, uno no puede seguir a quien no ama. Y por eso, después de la experiencia de encuentro, viendo Pedro o Simón dónde estaba el Señor, descubriendo y sintiendo que es el Maestro quien lo ama y quien está dispuesto a continuar o iniciar una nueva aventura, podrá decir sí, ahora sí quiero seguirte. Es lo que el Señor nos propone a cada uno de nosotros. Aprender a reconocerlo, aprender a sentirlo, dejarnos amar por Él, dejarnos sanar por Él e iniciar juntos una aventura. Pidámosle en un momento de silencio al Señor que nos ayude para que este tiempo de Pascua que estamos viviendo reavive en nosotros ese deseo de verle, de sentirle, de escucharle, de dejarnos enamorar para poder servir mejor y amar a los hermanos.